Hola a todos. Continuamos desarrollando los cuadernos de trabajo de matemática. En esta oportunidad vamos a resolver el cuaderno de trabajo de cuarto grado de secundaria. Vamos a resolver los problemas que se encuentran en la página número 25. Eh, la actividad que les han dejado en la semana número 14 de Aprendo en Casa, en las clases que se están dando por la radio. Ya, el primer problema de la página 25 es el problema número 5. Vamos a resolverlo, el problema 5. Voy a dar lectura a lo que dice ahí. El siguiente gráfico muestra la variación en años de la esperanza de vida para la población mundial y para 4 de sus regiones. Con base en la gráfica mostrada, se puede afirmar que, número 1, Asia ha experimentado el mayor crecimiento en la esperanza de vida desde finales de los años 60. Número 2, el promedio aritmético del aumento en la esperanza de vida para las 4 regiones del mundo consideradas es de exactamente 8,5 años. Número 3, las regiones más desarrolladas han experimentado un mayor crecimiento en la esperanza de vida que los países africanos. Muy bien, entonces, tenemos por acá una gráfica que nos dan la variación de un periodo de tiempo hasta otro periodo de tiempo, la variación de la esperanza de vida en años. Por entonces, ¿cuánto ha sido la variación? Miren, tenemos la esperanza de años de vida en un periodo que ha sido de 1965 a 1970 y tenemos el otro periodo que es 2000 a los 2005. Entonces, ¿cuánto ha cambiado la esperanza de vida en años de un periodo al otro periodo? Muy bien, entonces, ¿en qué consiste esta situación problemática? Lo que vamos a hacer es, de acuerdo con la información que nos dan aquí en el gráfico, debemos analizar estas tres enunciados y decir cuáles son verdaderos o cuáles son ciertos, como nos dicen ahí. Entonces, tenemos que averiguar si lo que nos dicen cada uno de esos enunciados es verdadero. Ahora, para resolver el problema, ¿qué debemos hacer? Primero, vamos a llenar una tablita por ahí, ¿ya? Vamos a llenar esta tabla. Esta tabla nos ayudará a comprender mejor el problema sobre la variación. Pues, ¿cómo vamos a llenar esta tabla? Pues nos vamos a ayudar del gráfico que nos daban ahí. Como podemos observar aquí en el gráfico, para cada región hay dos barras. Para África por acá tenemos dos barras, para Asia dos barras, para las demás también cada una tiene dos barras. Algo más que debemos observar, miren, que en esas dos barras una es de color celeste claro y hay la otra barra es de color un celeste más oscuro. Ahora, todas esas barras de celeste claro corresponden al periodo de tiempo de 1965 a 1970. Y todas las barras de un color celeste más oscuro corresponden al periodo de los años del 2000 al 2005. Entonces, con estos datos nosotros vamos a llenar la tabla. Por ejemplo, empezamos con la región África. África, la esperanza de vida en años, en los años 1965 a 1970. ¿Quién ha sido? Corresponde el celeste más claro, que es el valor de 44. Entonces, aquí es 44 años. En los años 2000-2005, ¿cuánto ha sido? 49 para África. Ahora, para Asia, observamos que en este periodo que es del 1965 a 1970 es 54. Y en los años 2000 a 2005 para Asia ha sido su esperanza de vida 67 años. América Latina y el Caribe, la esperanza de vida en los años 1965 a 1970 es de 59 años. Y los años 2000-2005, su esperanza de vida ha sido los 70 años. Muy bien, las regiones más desarrolladas, observamos por aquí que para el periodo de los años 65 a los 70, ha sido 71.
Y para los años 2000-2005, para las regiones más desarrolladas, su esperanza de vida ha sido 76 años. Muy bien. Ahora, para el mundo, también nos andan por acá, para el mundo entero, ¿cuánto ha sido la esperanza de vida en los años 1965 a 1970? 56 años. Y en los años 2000 al 2005, 65. Muy bien, entonces simplemente esto es para llenar los datos que hemos sacado de acá del gráfico. Ahora, en los enunciados nos hablan de la variación de la esperanza de vida. Entonces, ¿en cuánto ha cambiado? De estos años que tenemos por aquí hasta los años 2000, ¿en cuánto ha cambiado? ¿En cuánto ha variado? Por ejemplo, si analizamos lo que es de África, en los años 65 y 70 ha sido 44 años su esperanza de vida. Ahora, en África, ahora en los años 2000, 2005, ha sido 49. ¿Qué pasó aquí? Miren, de este periodo de tiempo hasta este periodo, ¿qué se observa? Que aumentó, ha crecido más bien la esperanza de vida de 44 a 49 años. ¿En cuántos años ha crecido? Pues de 44 a 49 aumentó 5 años. Entonces, ese 5 es la variación de la esperanza de vida que ha sucedido desde este periodo hasta este periodo. Y como se puede observar, la variación es un incremento, aumentó, ha crecido, ¿ya? Para Asia también, miren, Asia tenemos que en este periodo ha sido 54, ahora para los años 2000, 2005 y 67 también aumentó, miren, de 54 a 67. ¿En cuánto aumentó? ¿En cuántos años aumentó? En 13 años. Entonces la variación de la esperanza de vida es 13 años. Para América Latina también tengo por acá 59 y por acá 70. También aumentó. ¿En cuántos años aumentó? Pues en 11 años. Esa es la variación entonces para América Latina y el Caribe. Para las regiones más desarrolladas tengo por acá que a los finales de los 60 ha sido 71 y en los años 2000, 2005, 76. Pues aumentó también de 71 a 76, aumentó en 5 años. Por lo tanto, la variación es 5 años. Para el mundo, de 56 a 65, también aumentó en 9 años. Entonces, como podemos darnos cuenta, todas esas variaciones son incrementos, han crecido. Entonces, estos son crecimientos, han aumentado la esperanza de vida, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar los enunciados que nos dan en la situación problemática. Los 3 enunciados que nos habían dado los vamos a ir analizando. Primer enunciado lo tenemos por ahí. ¿Qué dice el primer enunciado? Asia ha experimentado el mayor crecimiento en la esperanza de vida desde finales de los años 60. Cuando dice finales de los años 60 se refiere a este periodo, del 65 a los 70, ¿ya? A partir de este hasta 2005 dice que Asia ha experimentado el mayor crecimiento de la esperanza de vida. Entonces, pues para eso vamos a observar cuánto ha sido la variación. Y recuerden que todas estas variaciones son crecimiento, habíamos dicho, ¿ya? Ahora, la variación de Asia, pues se observa que es 13 años. Entonces, ha crecido en 13 años la esperanza de vida para Asia. Ahora, si miramos los demás crecimientos, todos son crecimientos, 5 años, 11 años, 5 años, 9 años, pues sí, se observa que 13 es el mayor crecimiento. Entonces sí es verdad el enunciado 1. Asia sí experimentó el mayor crecimiento a partir de este tiempo hasta este tiempo. Entonces el primer enunciado es verdadero. Muy bien, pasamos al segundo enunciado. Dice, el promedio aritmético del aumento en la esperanza de vida para las 4 regiones del mundo consideradas es de exactamente 8,5 años. Ahora, tenemos que recordar qué es promedio aritmético. Ya el promedio aritmético, pues es el promedio que ustedes ya conocen. El promedio en este caso son para datos no agrupados, es el que conocen. Que cuando ustedes sacan sus promedios de sus calificaciones, de sus notas, por ejemplo, cuando quieren saber sus promedios anual, si es que en su colegio están trabajando bimestralmente, ustedes saben que hay 4 bimestres en un año, entonces, en cada bimestre obtendrían una nota y si quieren saber su promedio anual, suman esas 4 notas y lo dividen entre 4. Y eso viene a ser el promedio aritmético. Entonces, en este caso nos dicen que el promedio aritmético de las 4 regiones que estamos considerando aquí, África, Asia, América Latina y las regiones más desarrolladas son 5, 13, 11 y 5. Entonces, su promedio de estos 5 valores es 8,5. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues comprobarlo si es verdad lo que nos dicen allí.
Entonces, hallemos el promedio, ese promedio. ¿Cómo vamos a hallar? Pues dijimos, sumamos estos, 5 más 13 más 11 más 5 y lo dividimos entre 4, porque estoy sumando 4 datos. Muy bien. Entonces, sumando 5 más 13 más 11 más 5 nos da 34, dividido entre 4. Si realizamos esta división 34 entre 4 nos da exactamente 8,5. Ahora, ¿qué nos decía el enunciado 2? Que sí, el promedio de esas 4 regiones era 8,5 años. Es verdad, nosotros lo hemos comprobado y sí es verdad. Entonces podemos decir que el enunciado 2 sí es verdadero. Muy bien, entonces. Ahora pasamos al tercer enunciado. ¿Qué dice el tercer enunciado? Las regiones más desarrolladas han experimentado un mayor crecimiento en la esperanza de vida que los países africanos, dice. Entonces, a ver, vamos a ver, pues, las variaciones o el crecimiento en nuestra tabla. A ver, de las regiones más desarrolladas, ¿cuánto ha sido la variación o crecimiento? 5 años. Ahora, dice que los países africanos de África, miramos cuánto ha sido su variación o crecimiento. 5 años también. Son iguales. Podemos ver que África 5 años y regiones más desarrolladas también 5 años. Son iguales. Entonces, ¿será cierto lo que nos dicen ahí? Lo que nos dice el enunciado 3, que las regiones más desarrolladas han experimentado un mayor crecimiento que África, lo cual no es cierto, porque lo que tenemos es que ha experimentado un igual crecimiento, pues 5 años y también 5 años son iguales su crecimiento. Entonces, el enunciado 3, pues no es cierto, es falso. Ahora, nos decían en la situación de que para responder con las alternativas que decían, ¿cuáles de estos tres enunciados son ciertos? Pues nosotros ya lo hemos analizado, solo son ciertos el enunciado 1 y el enunciado 2, por lo tanto, marcamos la alternativa C, solo 1 y 2 es verdadero. Muy bien, con esto ya hemos terminado el primer problema, pasamos al segundo problema, que es el problema número 6 de la página 25. ¿Qué dice el problema número 6? De la selva peruana se suele transportar frutas en camiones que se dirigen hacia la capital. La siguiente tabla de frecuencias muestra la cantidad de gasolina que consume una flota de camiones diariamente. ¿En qué intervalo se encuentra el percentil 20? ¿Qué significa ese valor? Ahora, entonces, por acá tenemos el problema, por acá tenemos esta tabla de frecuencia, nos dice, ¿no? Ahora, para desarrollar este problema, vamos a agregar una columna más, una de las frecuencias absolutas acumuladas, ¿ya? Por eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, nuestra tablita agregando una columna más quedaría así. Es la misma tabla, gasolina que está dado en galones, acá están los intervalos, las frecuencias absolutas, y estamos agregando este F sub i que es mayúscula, que significa la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a poner por acá como recordar, ¿ya? La F sub i con el F minúscula se llama frecuencia absoluta. El F sub i con la F mayúscula se llama frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. Ahora entonces, tenemos que llenar los valores de las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cómo se hace eso? Es súper fácil. Simplemente vamos a sumar. Entonces, como la primera frecuencia absoluta es 8, siempre en la primera frecuencia absoluta va a ir el mismo valor. En este caso va a ser 8, la frecuencia absoluta acumulada. El primer valor, 8, el mismo valor. Ahora, de aquí en adelante, para el segundo valor de la frecuencia absoluta acumulada, voy a sumar pues la primera frecuencia con la segunda frecuencia absoluta, es decir, 8 más 15. ¿Y cuánto me da 8 más 15? 23. Ya entonces, aquí ya estoy, para este 23 estoy acumulando el 8 más 15. Muy bien. Ahora, para la tercera frecuencia absoluta acumulada, yo puedo sumar directo aquí. Miren, también sale aquí 8 más 15, 23. 23 más 11, ¿cuánto es? 34, que es el mismo valor, me va a dar sumo 8 más 15 más 23 de 9. Es igualito, ¿ya? Ahora, siguiendo, voy a sumar 34 más 17 me da 51. Por último, la última frecuencia absoluta acumulada, 51 más 25, ¿cuánto es? 76, ¿ya? O también si lo pueden ver, por ejemplo, a 76, suman 9, 8 más 15 más 11 más 10 más 25, da 76.
ya como ustedes gusten allí. Entonces, ya hemos llenado las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Por qué se decía acumulada? Porque estamos acumulando, como ustedes pudieron ver. Por ejemplo, para la cuarta frecuencia absoluta acumulada del 51, habíamos acumulado el 8, el 15, el 11 y el 17. Y ahí está dentro de este de acá. Muy bien. Ahora, en el problema nos hablan de percentil. La pregunta nos dice, ¿en qué intervalo se encuentra el percentil 20? Entonces vamos a recordar qué es un percentil. Miren, por acá lo tenemos. Percentil es un valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma que un porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. Eso es la definición de percentil. Entonces si nos piden un percentil, va a ser un valor que va a dividir a los datos y el porcentaje, un cierto porcentaje pues de los datos va a ser como máximo va a tener ese valor de ese percentil, ¿ya? Muy bien. Ahora, para hallar un percentil, pues utilizamos esta fórmula de acá. Miren, con esta fórmula se halla lo que es el valor del percentil. ¿Cuánto vale el percentil? ¿Ya? Es una fórmula general para hallar el valor del percentil. Entonces, dentro de la teoría de estadística, pues, si recuerdan, en sus libros por ahí les hablan también de cuartil, decil y percentil, ¿ya? La fórmula para hallar cualquiera de ellos, decil, cuartil, percentil, va a ser algo similar a esto, ¿ya? Cuando hablen de cuartil, pues acá sería C, o de cuartil, y en este 100 sería 4, ¿ya? Cuartil. Ahí nada más cambiaría y todo lo demás sería igual. Y cuando nos hablen de decil, pues sería D sub K, y decil viene de 10, acá en donde está el 100 sería 10. Nada más ahí cambiaría y todo lo demás sería igual. Ahora, en nuestro caso estamos hablando del percentil. El percentil, pues sí, se utiliza el 100 conforme está la fórmula ahí. Y recordando el cuartil, a modo de, para que recuerden ustedes, nada más les voy a mencionar, el cuartil divide al conjunto de datos en 4 partes iguales, por eso se llama cuartil. El decil divide a los datos en 10 partes iguales, por eso se llama decil. ¿Ya? Ahora, en nuestro caso estamos en el percentil. El percentil va a dividir al conjunto de datos en 100 partes iguales. Cada una de esas partes va a representar el 1%. Como son 100 partes iguales, todas esas partes pues forman el 100%. Muy bien. Ahora, en el problema nos dice, encuentra el percentil 20. Percentil 20 entonces sería P sub 20, ¿ya? Porque es P sub K para allá el percentil. P sub 20, P sub 20 percentil 20. Entonces, por acá yo tengo K y por acá yo tengo 20. Entonces, ¿qué puedo decir ahí? Podemos decir que K es igual a 20. Ya sabemos cuánto vale K para poder reemplazar en nuestra fórmula. Muy bien. Continuamos entonces. Para hallar la posición e intervalo donde se encuentra un percentil, se hace uso de esta fórmula, K por N sobre 100. Si ustedes observan, miren, esto de aquí lo encuentran aquí, K por N sobre 100. Lo mismo está aquí. Entonces, con esta formulita de aquí, vamos a hallar el intervalo o la posición donde se encuentra el percentil que nos dé. Como en nuestro caso nos piden del percentil 20, pues vamos a hallar el intervalo del percentil 20. Recuerden, K vale 20. Entonces, según la fórmula, K por N sobre 100. K vale 20. ¿Y cuánto vale N? ¿Quién será N? Miren, N va a ser el número total de datos que se estén analizando, ¿ya? En este caso, como el problema trata de camiones, N sería el número total de camiones que tenemos en el problema. Pero nos dicen así claramente cuántos camiones tienen. No, cuántos camiones cuenta la flota, no dicen. Pero fácil, eso se descubre muy fácil. Miren, simplemente haciendo sumas y lo hallamos cuánto vale. Entonces, si nosotros sumamos las frecuencias absolutas 8 más 15 más 11 más 17 más 25, ahí obtenemos la cantidad total de camiones. Todos estos eran camiones, ya recuerden, cada uno de estos eran camiones. Y cada una de estas frecuencias absolutas indican la cantidad de datos que hay en cada uno de los intervalos. El primero era
8 camiones consumen de 10 a 20 galones de gasolina. 15 camiones consumen de 20 a 30 galones de gasolina. Y así los demás valores. Entonces, si yo sumo todos estos, pues me da el total de camiones. Entonces, sumando 8 más 15 más 11 más 17 más 25 me da 76. Y eso es el valor de el número total de camiones, en nuestro caso, porque estamos hablando de camiones. En otras palabras, el número total de datos. Entonces, reemplazando ya, acá sería 20 y n 76. Quedaría entonces 20 por 76 sobre 100. Multiplicando 20 por 76 nos da 1520 dividido entre 100. Si dividimos 1520 entre 100 nos da 15,2. Muy bien, hemos hallado este valor de aquí. No se confundan, este valor no quiere decir que es ya el percentil 20, ya no es el valor del percentil, simplemente esto es la posición donde se encuentra el percentil 20. Ya entonces, ¿qué vamos a hacer? Este valor vamos a ir a buscar en las frecuencias absolutas acumuladas, F mayúscula. Va a haber casos en cuando ustedes resuelvan algún problema, pues puede que encuentren justamente uno de estos valores. Supongamos que este valor no hubiera sido 15,2, sino al dividir esto les hubiera salido 34. Entonces, 34, al ir a verificar en las frecuencias absolutas acumuladas, pues sí, miren, ahí estaba el 34. Entonces, ¿qué hubieran dicho ahí? ¿En qué intervalo se encontraría el percentil que les piden? Pues en este intervalo. Y se encuentra en la frecuencia absoluta acumulada, ahí está el 34. Se encontraría en este intervalo de 30 a 40. Pero fue una suposición. Nuestro caso es de 15,2 el valor de la posición. Entonces, verificamos, el 15,2 aparece aquí en las frecuencias absolutas acumuladas, no se puede ver, no hay. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues fácil. El 15,2 se encuentra entre el 8 y el 23. Entre el 8 y el 23 está el 15,2. Entonces, siempre ustedes van a tomar, cuando el valor no lo encuentren ahí, siempre tomen el valor de la frecuencia absoluta que está después de este valor que tengan ahí. En nuestro caso, como yo tengo 15,2, el valor que está después, el valor de la frecuencia absoluta acumulada que está después de 15,2, pues es 23, ¿ya? Después, porque estamos diciendo que el 15,2 está entre 8 y 23. Entonces, el que está después de 15,2 es 23. Entonces, eso va a ser la posición y ya lo tomo. ¿Cuánto es entonces la posición? La frecuencia absoluta acumulada va a ser 23. Entonces, una vez que yo descubro cuál es mi frecuencia absoluta acumulada, pues yo ya tomo todo esto, ya todo esto van a ser mi valor posicional que me va a servir para utilizar en mi fórmula ya. Entonces, aquí puedo decir que el percentil 20 se encuentra en este intervalo, en esta frecuencia absoluta que es 15 y en esta frecuencia absoluta acumulada que es 23. Ahí se encuentra el percentil 20, ¿ya? Muy bien, entonces ya nosotros podemos concluir para la primera pregunta que dicen qué intervalo se encuentra el percentil 20, pues, ¿qué decimos? Por lo tanto, el percentil 20 se encuentra en el intervalo de 20 al 30. Muy bien, ya hemos resuelto la primera pregunta. Ahora, nos dicen en la otra pregunta, ¿qué significa el valor? Entonces, debemos de hallar el valor del percentil 20. Ahora, con eso ya hemos dicho que vamos a hacer uso de esta fórmula de aquí, ¿ya? Si observamos nuestra fórmula, miren, P sub K, ya en este caso el K vale 20, sería P sub 20, sería igual límite inferior, ya esto, L sub I, límite inferior. ¿De dónde sale eso? Pues del intervalo. Acá tenemos, miren, gasolina, galón, debajito dice L sub I, L sub S, límite inferior del intervalo, límite superior del intervalo. Como en nuestro caso el intervalo donde se encuentra el percentil 20 es este, el límite inferior sería 20, el límite superior 30. Ahora, pero en la fórmula dice límite inferior. Entonces, ¿quién es? 20. Acá sería reemplazado por 20. Luego viene K por N sobre 100. K por N sobre 100, pues, si recuerdan, es el mismo de acá. Miren, K valía 20, N valía 76. Dividido sobre 100, dio este valor. Esto entonces ya no reemplazarían, no pueden reemplazar directo todo esto por esto. Menos, miren, F mayúscula sub I menos 1. Cuando ustedes vean que es I menos 1, eso se refiere a la frecuencia absoluta
anterior, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que el percentil 20 se encuentra en esta frecuencia absoluta acumulada. El F mayúscula va a ser la frecuencia absoluta acumulada. Como acá tengo I-1, entonces la anterior, ¿quién es? La frecuencia absoluta acumulada anterior es el 8. Muy bien, entonces considero ahí el 8. Acá sería reemplazado por 8. El F minúscula sub I es la frecuencia absoluta. Como es I, simplemente es la posición, el 15, ¿ya? No se olviden, ya I-1 es la anterior, por eso como es mayúscula, la anterior es 8. Y por acá tenemos la amplitud, eso se llama amplitud del intervalo. ¿Cómo hallan la amplitud del intervalo? Simplemente restan límite superior menos el límite inferior. En nuestro caso, el intervalo es 20 con 30, 30 menos 20, 10. La amplitud sería 10. Ya entonces, vamos a hallar el valor del percentil 20. Entonces, ¿cómo quedaría ya reemplazando? Pues percentil 20 sería igual límite inferior 20, 15,2, que salía todo este valor de aquí que dijimos ya, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 8, sobre la frecuencia absoluta en donde se encuentra el percentil 20 es 15, multiplicado por la amplitud, que sale 30 menos 20, 10. Solo hemos reemplazado ya. Muy bien, ahora vienen las operaciones, nada más. ¿Qué debemos hacer ahí? Pues simplemente restar 15,2 menos 8, que es 7,2 dividido entre 15 por 10. Luego nosotros podemos acá dividir 7,2 entre 15 y multiplicarlo por 10. O si no, multiplican 10 por 7,2 y lo dividen entre 15. También, entonces quedaría simplemente percentil 20 igual a 20 más 4,8. Sumando, por último ya 20 más 4,8 da 24,8. Esto es el valor del percentil, ya el valor del percentil. Muy bien, ahora para el análisis ya, porque nos piden qué significa ese valor, qué significará ese 24,8. Fácil, ¿ya? Ahora, recuerden que yo les había dicho que los percentiles van a dividir a todos los datos en 100 partes iguales. Cada una de esas partes representa el 1%. Como en nuestro caso nos han pedido el percentil 20, pues son las 20 primeras partes. Entonces, ¿qué porcentaje representa esas 20 primeras partes? Como cada parte es 1%, sería 20%. Entonces, con eso se puede analizar. Se puede decir que el 20% de los camiones consume como máximo 20,8 galones de gasolina. Ya es el análisis. El 20% de los camiones consume como máximo 24,8 galones de gasolina. Ya eso es lo que significa. Muy bien, pero como el 20% es una parte o la otra parte, lo que resta sería el 80% para completar el 100%, también se puede decir que el 80% restante consume más del 24,8 galones de gasolina. Y eso era lo que nos daban en la definición. ¿Se acuerdan que el percentil es el valor que divide un conjunto ordenado de datos? De forma que un porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. Entonces, el porcentaje que es 20% es como máximo, quiere decir menor o igual a 24,8 galones. Muy bien, con eso ya hemos llegado a la parte final de este video. Espero que sea de mucha ayuda para los chicos de cuarto grado de secundaria. Con eso me despido, deseando muchas bendiciones para cada uno de ustedes.